imposible. Les advierto. Si esta niña puede curar tu pierna. Me arrodillo y la tomo como maestra al instante. Ja, ¿quieres tomarla como maestra? Esta bebé no quiere aceptarte. Tú. Que tú ni que tú. Mira bien, no parpadees. Mi querida nieta. ¿Qué tesoro es este? Líquido de reparación nano. No lo subestimes por su tamaño. En realidad contiene innumerables robots nano. Pueden entrar por tus poros y reparar los tejidos musculares necrosados. Ay, mi querida nieta. Todo lo que dices suena a ciencia ficción para la abuela. Ay, abuela. Relájate y confía en Tianchen. El milagro ocurrirá, no te equivocas. Bien, jajaja. El líquido nano esconde secretos. Los robots ayudan en gran medida. Reparan los meridianos sin demora. Las piernas renacen con brillo. Tianchen. Siempre es presumiendo con tus novedades. Veremos cómo te las arreglas si algo sale mal. ¿Por qué mi mamá confía tanto en esta niña? Espero que no defraude esta confianza. El cielo tiene caminos que no tomas. El infierno no tiene puertas, pero insistes en entrar. Veremos si tienes la capacidad. Absurdo, demasiado absurdo. El mundo está lleno de necedad, pero ser tan estúpido. Es realmente único. Espera. Mi pierna. Parece que siente algo, está un poco caliente. Y un poco picante. Abuela, levántate. Ven aquí, te doy un abrazo como recompensa. Mamá. Mamá, ¿cómo estás? Pequeña mentirosa, ¿ahora estás satisfecha? Sabía que ustedes madre e hija no eran de fiar. ¿Estás pensando en deshacerte de la tía? Para poder entrar en la casa. Lo que sea que tengas, hazlo conmigo, no la toques. Tú. Papá, no te preocupes. Yo me encargaré. Deja de hacer tonterías. Tianchen. Váyanse, aquí nadie les va a seguir el juego. Luinan, de todos modos, Tianchen tenía buenas intenciones. ¿Cómo pudiste atacarla? Doctor, por favor, mira a mi madre, ¿está bien? La señora está bien, pero tengo algo que decir. No sé si debería decirlo. Por favor, dígalo. Señor Lu, usted es un hombre de éxito. Su visión y conocimiento son extraordinarios. No debe actuar desesperadamente, creyendo en las tonterías de un niño. Eso solo traerá burlas. Hermano Inan, ¿qué piensas hacer con ellas? En mi opinión, deberíamos llamar a la policía y arrestarlas, para que no sigan haciendo daño. Olvídalo, déjalas ir. Hermano Inan. Ella también ayudó a mi madre antes. Lo bueno y lo malo se compensan además. Ella no tiene malas intenciones. Señor Lu, no necesita ser grosero después de haber ganado. Hoy la buena intención de mi hija fue desperdiciada. Tianchen, vámonos. Mamá, ¿estás despierta? ¿Cómo estás? ¿Dónde está mi nieta? Ya las he echado. No las hemos enviado a prisión. Eso ya es muestra de la generosidad de la familia Lu. Mamá, ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es el estafador? Nieta. No te vayas, espera a la abuela. Espera a la abuela. mamá, tu pierna. Está bien. Dios mío. Mi pierna se ha levantado. Estoy caminando. Puedo caminar. ¿Esto de verdad? ¿No estaré soñando?
¿Esto cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿De verdad la he juzgado mal? ¡Maldita sea! Llevo casi 60 años practicando la medicina para ayudar a la gente. Siempre me he jactado de tener habilidades médicas divinas. Mirando por encima a todos mis colegas, pensaba que no había nadie mejor que yo. Hoy me doy cuenta de que hay cielos más allá del cielo y personas más allá de las personas. ¡Qué vergüenza tan grande! Tú. Mi querida nieta curó mi pierna. Y ni siquiera le diste las gracias. Y la echaste. Ella confiaba tanto en ti, llamándote papá una y otra vez. Con tanto cariño. ¿No te sientes culpable? Tía no se puede culpar completamente a Inan. Esa cosita no sé de dónde aprendió esas artes oscuras. Inan solo estaba preocupado por ti por eso. Cállate. Una y otra vez llamando la cosita. ¿Dónde está la educación de la familia Ren? Si no fuera porque mi hija Inuan se casó con tu hermano, ya te habría echado hace mucho. Ve ahora mismo. Y tráeme de vuelta a mi querida nieta. Si no la encuentras, no vuelvas. Está bien. Espera, yo también voy aunque me rompa la cabeza. También me convertiré en discípulo de la pequeña América. Tú. Por favor, ve. Así parece que Inan tarde o temprano será robado por esa zorra, parece que. Tendré que tomar medidas. La situación de Chulin Gonce la he investigado a fondo. Hace 5 años tuvo un hijo sin estar casada, convirtiéndose en la burla de toda la familia. Se dice que luego el niño se perdió. Estos años ha estado buscando a su hija. Perdido. Entonces, ¿quién es esa cosita llamada Tianchen? ¿No la habrá encontrado? Continúa. La madre biológica de Chulin Gonce se suicidó colgándose. La madrastra ascendió siendo la amante. Su padre también es indiferente hacia ella. Según los vecinos, la pareja es muy interesada. Son muy crueles con Chulin Gonce. Exacto, esta es la respuesta que quería. Chulingonce, te encontraré un buen marido. ¿Qué tal? Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿La señorita Ren? ¿Estás bromeando conmigo? Aunque nuestra familia Zhou no es de la nobleza. En Zonghai también somos bastante conocidos. ¿Y me estás pidiendo que me case con una segunda mano con un niño a cuestas? Solo si aceptas. Te daré un pedido de 100 millones. En el futuro su familia Zhou será nuestro socio comercial a largo plazo. Este trato no es una pérdida para ti. ¿Y qué ganas tú con esto? Ella es una espina en mi carne. Quiero que te cases con ella. Y luego la maltrates sin piedad. La abuses. Jajaja, trato hecho. Chulingonce. Caer en las manos del señor Zhou, el destructor de flores. Te aseguro que llorarás todas las noches. Este es el resultado de robarme a mi hombre. Ay. Señor Zhou. Le debo 50.000 yuanes. ¿Podría darme un poco más de tiempo? Lo pagaré el próximo mes. Sí, señor Zhou. Últimamente siempre perdemos. El agujero es cada vez más grande. Realmente no podemos pagarle ese dinero. ¿Podría darnos unos días más? Claro, yo. Solo si aceptan una cosa. Esas pequeñas deudas anteriores se cancelarán. Y además les daré otro 1.000.000. ¿Qué cosa? Muy simple, solo quiero a su querida hija Chulin Gonce que se case conmigo. Mamá, ¿para qué me trajiste aquí? Tianchen, ¿qué tal si te llevo al orfanato primero? Mamá te visitará con frecuencia en el futuro. No quiero ir, no soy un huérfano. Tú eres mi mamá. Pero solo puedo sobrevivir con trabajos temporales si te quedas conmigo. Te quedarás con hambre. Entonces volvamos a buscar a papá. ¿Te refieres a ese tipo apellidado Lu?
¿Olvidaste cómo te trató? Prefiero morir de hambre antes que buscarlo. Lástima que mi bolsa de copiar y pegar sea desechable. Pero tengo muchas cosas de alta gama. Ganar dinero no es un problema, no te preocupes, mamá. Tianchen sabe cómo ganar dinero, sígueme. Ven, Echen un vistazo, pasen y vean. no se lo pierdan, tecnología negra del futuro, único en su tipo. No hay otra sucursal. ¡Wow! De verdad, ¿qué es esto? Los estafadores de hoy en día tienen muchos trucos. Hasta sacan tecnología negra del futuro, este mocoso. Tío, no te estoy engañando. Solo hay cosas que no puedes imaginar. No hay nada que no pueda hacer. Esta es mi esposa. ¿Puedes convertirla en una gran belleza? Estoy dispuesto a pagar lo que sea. ¿De qué te ríes? Tada. Lentes de belleza invisibles, con filtros de nivel experto, garantizado para que veas el mundo de una manera completamente nueva. De verdad, pruébalo, no puede ser. Esto es un par por 5 yuanes. Wow, de verdad. ¿Es real? Demasiado falso, ¿es real? Sí, wow. Mi esposa se convirtió en una súper gran belleza. No lo creo, no me tomes el pelo. Es real, es real. Si no lo crees, pruébalo tú mismo. Esto es de verdad, miren, ¿es real? ¿Es real, es real? ¿Es real? Es real, esto es realmente real. ¿Esto eres tú? La versión mejorada de Tony Lung, más guapo que mi ídolo. Sí, ¿es real o falso? Me desmayo por los guapos. Esto, quiero uno. Tranquilo, tranquilo, tengo muchas cosas buenas aquí. Ese paleta de emociones cuando estás de mal humor. Puedes usarla y también el traductor de mascotas. Puedes entender lo que dice tu mascota. Solo este. No lo arrebates. Mamá, ¿todavía me echas? Tianchen, mamá también es muy reacia a dejarte ir, pero no te dejo quedarte a mi lado. Porque no quiero verte sufrir conmigo. ¿Ahora estás tranquila? Hola, Lingonce. Vuelve rápido, ¿me escuchaste? Zhou Shao, ella volverá en un momento y yo, ya voy a ver. Vamos. Este pez tan rápido mordió el anzuelo. Tengo que prepararme. Bien. Para un buen banquete. Tianchen, mi padrastro llamó diciendo que hay problemas en casa. Tengo que volver a ver. Yo también voy. No. Normalmente no me tratan bien. Si me sigues podrías ser aún más ridiculizado. Entonces tengo que ir. Tianchen te protege. Papá, ¿no estás enfermo? Me engañaron de nuevo. Si no lo hubiera dicho, ¿habrías vuelto? Dime, ¿cuánto tiempo has estado fuera? ¿Qué clase de hija eres? ¿No pensaron que deshonraba a la familia? Me echaron de casa mientras buscaba a mi hija. Les pedí prestado dinero y no solo no me lo dieron, sino que también me regañaron. Ahora me acusan de ser desagradecida. Vale, no hablemos del pasado. Mira, tu hija también ha vuelto. ¿Por qué tanta amargura? ¿Tienen algo más? Si no me voy. Espera, te llamamos de vuelta. Naturalmente hay algo y además. Algo grandioso. No pensé que una de segunda mano, con una carga extra, sería tan popular. El joven Zhou Shao-kun. Te he elegido. Te di 1 millón como dote. Para casarte contigo. Así que prepárate rápido. ¿Me han preguntado mi opinión? Tomar esta decisión por mí como padre no estás a la altura. Vender a tu hija, eso sí que se te da bien. ¿No te quema las manos este dinero? Esto es un motín. Desde tiempos antiguos la decisión de los padres y las palabras de los casamenteros. Te he encontrado una familia tan buena y aún me culpas. El joven Zhou puede encontrar cualquier tipo de mujer y te fijó en ti. Deberías estar agradecida. ¿Todavía no estás contenta? ¿O quieres que te traiga un espejo para que te mires?
He oído hablar de este hombre, es un conocido canalla. Ha arruinado a muchas chicas inocentes, alguien como él. Prefiero morir antes que casarme con él. Tú. El casarte o no probablemente. No depende de ti. Yerno, has venido. Te hemos traído a la persona. Puedes llevártela cuando quieras. Esta niña nunca ha sido obediente desde pequeña. Cuando esté contigo puedes pegarle si es necesario, regañarla si es necesario, no te preocupes. La señorita Wren ciertamente no me ha defraudado. Resulta que es una belleza. Viejo, esta vez he ganado el premio gordo. No te acerques, prefiero morir antes que casarme contigo. Desde hoy soy tu hombre. Tú sé inteligente. Y vuelve conmigo obedientemente. Tianchen, saca tus cosas y úsalas. No te preocupes, mamá. Tengo 1000 maneras de castigar a este gran villano. No. Esta es una buena oportunidad para ganar puntos de simpatía. Necesito que papá venga a rescatar a la dama. Te advierto, no te metas, mi hija está llena de tecnología negra. No puedes con ella. ¿Ella? No puedo con ella, una niña que todavía está en pañales. ¿Quieres hacerme reír así? Así no tendrás que casarte conmigo. No mires a mi hija aunque sea joven, pero tiene grandes habilidades con un movimiento de su mano. Te hará rogar de rodillas. Bueno, has exagerado mucho. Me gustaría ver qué habilidades tiene ella realmente. En un momento te haré ver, Tianchen. Por favor, comienza tu actuación. El megáfono de larga distancia, con la ayuda de la telepatía, especialmente para llamar a los seres queridos. Papá, alguien está molestando a mamá y a mí. Ven rápido. No pueden encontrar a dos personas. ¿Qué están haciendo? Papá, Tianchen. ven rápido. Tianchen, ¿dónde estás? Estoy con el malvado abuelo, todos aquí son malos, ven rápido a ayudarnos. Si llegas tarde nunca más nos verás. Espérame, llegaré enseguida, ven conmigo. Esto es lo que decías, que ella tiene muchas habilidades. Resulta que su mayor habilidad es llamar a papá. Tianchen, ¿qué está pasando? Ahora que venga papá es más útil que cualquier cosa. Tu mamá es una pobre abandonada. Tú eres una pequeña desgraciada que nadie quiere. ¿De dónde sacaste un papá? Si no fuera por mi gran misericordia, nadie los habría acogido. Mientes, yo tengo un papá 1000 veces más guapo que tú, feo. Entonces, ¿por qué no llamas a ese cobarde? Verás cómo lo aplasto como a una hormiga. Lo aplastaré. Espera, estás acabado. Papá, ven rápido. Si no llegas pronto, realmente no nos verás más. Tianchen, espérame. Rápido, más rápido. Sí. Hay este pequeñito. ¿Así llamas a papá? ¿Crees que estás jugando a la casita? Te digo, mi papá es el presidente del grupo Lu, Luinan. Cuando lo veas no te mees de miedo. Señor Lu. Ese es el hombre más guapo, rico y alto de Zonghai. No sé cuántas hijas de familias importantes sueñan con casarse con él. ¿Crees que le gustaría a tu mamá? ¡Ay! Estás todo el día soñando despierta. Exacto, tomando al señor Lu como objeto de tus fantasías. ¡Ay, esta pequeña! Es igual que tu sinvergüenza. Para mocosa. No tengas miedo de decirlo, el señor Lu. Es mi mejor amigo. Pero él es muy reservado. Odia que las mujeres se le insinúen. Como tú, que aunque te ofrezcas él no te querrá.
Mamá, no temas cuando papá llegue. Les pasaremos la factura. Tonta, él no vendrá. No lo conozco en absoluto. Él realmente es mi papá. Ustedes también. Antes de intentar engañar al señor Lu, al menos deberían haber ensayado un poco. Ahora cada uno dice lo suyo. Sin temor a que nos burlemos de ustedes. Ja 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 ja. Estos malvados no me creen. ¿Por qué tú tampoco me crees? Me enoja mucho. Bien, mamá te cree. Entonces voy a actuar. Mi hija tiene razón, Lukingan es su papá. Es mi esposo ustedes. Se atreven a molestarnos, están acabados. No tengo tiempo para verlos enloquecer. Vengan. Llévense a esta loca de vuelta. Y vendan a esta mocosa a las montañas. ¡Ay! Alto. Papá, ¿por qué tardaste tanto? Lo que pasó antes fue mi culpa, ¿puedes perdonarme? Depende de cómo te comportes. Estas personas nos molestaron a mamá y a mí. Tú decides qué hacer. ¿Qué tal si hacemos un trato? Yo les doy su merecido a mamá y a ti. Y tú vienes a casa a conocer a la abuela. Depende de tu sinceridad. ¿Se cansaron de vivir al molestar a mi familia? Parece que estás bostezando, sapo. ¡Qué arrogancia! No creas que con tus poses vas a asustarnos, va. Si aquí es la familia Chu, no permitiremos que te comportes así. Familia Chu. ¿En Zongai hay alguien así? Puedes menospreciar a la familia Chu, pero no puedes ignorar a la familia Zhou. Este es el heredero de la familia Zhou. Saludos, señor Lu. ¿Qué señor Lu? Este es el magnate más importante de Zongai. El presidente de Lulukingan. Papá. Este tipo dice que es tu mejor amigo. ¿Es cierto? ¿Él? Ni lo sueñes. Solo nos hemos visto un par de veces. No tiene derecho a ser mi hermano. ¡Qué genialidad! Ese es mi papá. Saludos, señor Lu. Su presencia honra este lugar. Por favor, tome asiento. Sí. Si mis amigas se enteran de esto, se pondrán verdes de envidia. Solo de pensarlo me emociono. ¿Usted? Por un poco de ganancia. Ignora los deseos de su hija. La hace casarse con un sinvergüenza como Zhou Shaokun. Realmente no merece ser padre. Esto. Señorita Chu. Es la mujer que he perseguido durante años. La he cortejado cientos de veces y no quiere casarse conmigo. ¿Por qué la haces casarse con este sapo? No. Señor Lu, no lo sabía. Realmente no lo sabía. Eso no es un crimen, ¿no? Mi papá es bastante hábil. Ha superado la tarea. ¿Y tú cuando entré? Te escuché llamar la cosita una y otra vez. ¿Mi hija Lukingan es alguien a quien puedes insultar así? ¿Te atreves a decirlo de nuevo? Señor Lu, fui un tonto al subestimarla. Fui yo quien no supo reconocer a su hija una joya de valor incalculable, que sin duda es una princesa de oro y jade. Y en adelante la cuidaré como si fuera la más preciada de las gemas. Por favor, ten piedad de mí esta vez, ten piedad. Ay, mi querida nieta. Ven rápido. Ayúdame a pedir clemencia. Yo no tengo una abuela tan mala como tú. Tú. Eres una rana fea y malvada. ¿Quién te dio el valor para competir conmigo? Señor Lu, no me atreví a competir contigo. Ahora sé que ella es tu mujer. Me retiro, ¿de acuerdo? Te retiras. Has abusado de tu poder. ¿Has maltratado a mi esposa e hija y así simplemente te retiras?
Arrodíllate. Señor Lu, no seas tan cruel. Como dice el viejo refrán, deja un camino abierto, para que en el futuro podamos encontrarnos de nuevo. ¿Tu basura? ¿Qué derecho tienes para encontrarte conmigo en el futuro? ¿Y si te maltrato? ¿Crees que no puedo hacer que tu familia Zhou quiebre en un instante? En el mundo de los negocios no podemos compararnos con la familia Lu, pero te recuerdo una cosa. También tengo respaldo. Bien, dime, ¿quién es? Mi tío abuelo, ¿lo conoces? Él es el famoso médico celestial Xuan. Aquellos que ha tratado. Desde el mismo rey hasta los funcionarios más importantes, todos le están agradecidos. ¿Crees que puedes enfrentarte a alguien así? El médico celestial Xuan. Sí, él. Si trae a alguien poderoso, arruinará a tu familia Lu en cuestión de minutos. ¿Qué tal? ¿Asustado? Arrodíllate y pide disculpas. Papá es genial. Te felicito. Ja, bien, bien. Espera, ya he llamado a mi tío abuelo. Estás acabado. El médico celestial Xuan está de visita. ¿Hay cielos? El médico celestial Xuan en el mundo de hoy es como un dios. Es una gran suerte poder verlo. Voy a quemar incienso cuando regrese. O esto es una gran bendición. Tío abuelo, por fin has venido, viejo. Yo solo tengo un sobrino nieto como tú, aunque no seas muy talentoso. No cualquiera puede molestarte. ¿Quién es esa persona? Muéstrame, tío abuelo, mira. ¿Es este chico tú? Soy yo. Papá, ya terminaste de actuar. Déjame divertirme un poco también. Maestro. Digo, viejo, no eres bueno curando. Y has hecho muchas maldades, dejando que tu sobrino sapo haga lo que quiera. Creo que tu gran barba ha crecido en vano. Descarada pequeña mocosa. ¿Sabes lo que estás diciendo? Mi tío abuelo, el viejo, es reconocido como el mejor médico de Dacia. ¿Cómo te atreves a decir que no sabe curar? Te acabo de advertir, si vuelves a molestar a mi hija, te verás en problemas. Tío abuelo, mira. ¿Así me estaba molestando? ¿Es así? Tío abuelo, ¿por qué me golpeaste? Atreverse a faltarle el respeto a los mayores gritándole a mi maestro. Golpearte es poco. Maestro. ¿Tú también tienes un maestro? ¿Dónde está ese viejo? El viejo está aquí. Pequeña maestro, aquí estoy. Discípulo te saluda. Tío abuelo, te equivocaste, ¿por qué llamas a esta pequeña niña maestra? Cuando tú curabas a la gente en el pasado, su padre ni siquiera había nacido. Cállate. El que sabe es maestro. ¿Qué tiene que ver la edad? La señora Lu lleva mucho tiempo paralítica. Nadie en el mundo puede curarla, excepto mi maestro. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿En serio? De ahora en adelante, si alguien me llama médico divino, me enojaré. Solo mi maestro merece ese título. Mi humilde habilidad médica. Ni siquiera tienes una millonésima parte de ella. Espera. No recuerdo haber aceptado ser tu maestro. Por favor, maestro, ten en cuenta la sinceridad de tu discípulo. Por favor, acepta a este discípulo inútil. Originalmente. Estar ocioso es estar ocioso. Podría haberte aceptado. Pero ¿quién te mandó toparte con un sobrino tan malvado? Y tú lo apoyaste. Así que cambié de opinión. Me has arruinado, maldito. Arrodíllate y haz una reverencia. Cuando el maestro te perdone, entonces pararás. Realmente tuve la peor suerte. Ofender a una familia como la suya. Mamá, papá, vámonos. Sí. Oye, oye, oye. No se vayan. Esta es su casa, ¿a dónde van? Yerno, cuando tengas tiempo tomemos unas copas. Sí, nieto Tianchen. Tú también quédate. Y acércate más a la abuela. Ah, ¿pueden alejarse de mí?
Estoy a punto de vomitar. Desde el momento en que me vendieron a Zhou Shaokun, el vínculo familiar entre nosotros ya no existe. No quiero decir cosas desagradables, cuídense. Vámonos. Señorita Ren. Las cosas salieron mal. ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar eso? Realmente eres un inútil. No es que sea inútil, es que esa chica es demasiado difícil. No puedo creer esto, voy ahora mismo. Señorita Zhou, lo que pasó antes fue para ayudarte a ti y a Tianchen, y esas palabras también fueron para protegerte, espero que no te moleste. Lo entiendo. No necesitas explicar. Resulta que no tenían ese tipo de relación. ¡Qué bien! Tengo una petición, espero que puedas aceptar. ¿Qué? Mi mamá adora mucho a Tianchen. Quiere hacerla su nieta adoptiva, para que la acompañe más. Mira, Mejor primero consulta la opinión de Tianchen. pero no eres tú su mamá. Te voy a ser sincera, Tianchen. No es mi hija, ¿cómo es que de repente? Se abraza a tu pierna y te llama papá. Así es como de repente. Se abrazó a mí y me llamó mamá. Así que esa pequeña no es su hija. Esto facilita las cosas. Tianchen, ven aquí. Mi buena niña, tu abuela quiere verte. ¿Quieres ir? Sí, extraño mucho a la abuela. Quiero verla ahora mismo. Entonces ve ahora con el papá Lu a ver a la abuela, ¿de acuerdo? Sí, vamos, que nuestra familia se reúna. Yo. Todavía tengo que volver a buscar a mi hija. Otra vez, realmente soy tu hija. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no vamos juntos? Tianchen también te necesita. Yo. Cuando encuentre a mi hija iré a verlos. Ahí está mamá. Realmente no sé qué hacer. Vamos. Tianchen. Realmente me cuesta dejarte ir, pero ¿qué derecho tengo para impedirte ir hacia una vida mejor? Parece que solo alejando a esta pequeña puedo cortar completamente el vínculo entre el hermano Inan y esta zorra. Su conexión. Parece que necesito la ayuda de mi primo. Hola, supervisor Gao. Tengo un asunto en el que necesito tu ayuda. Abuela. Mi buena nieta. Está rico. Sí, muy rico. Si está rico, come más. Si no hay suficiente, la abuela pedirá que te hagan más. ¡Ay! Abuelo. Si todavía estuvieras vivo. Ver a nuestra linda nieta. Te pondrías tan contento que saltarías de alegría. Abuela, ¿estás hablando del abuelo? Sí. Este viejo malvado. Después de tantos años de fallecido, ni siquiera me ha visitado en un sueño. ¿Quieres soñar con el abuelo? Eso es muy fácil. Ah, Auriculares de sueños personalizados. los sueños se pueden personalizar. Si yo digo que sí, es que sí. Póntelos antes de dormir. ¿Qué sueño quieres tener? ¿A quién quieres ver? Díselo con tu voz. Cuando te duermas, el sueño comenzará. De verdad. Prueba y lo verás. Vale. Esta abuela duerme muy bien. Se duerme enseguida. Ay, mi querida nieta. Realmente soñé con tu abuelo. De verdad lo soñé. El sueño fue muy real.
como si hubiera pasado en la realidad. ¡Ay! Ya han pasado 10 años desde que se fue. Realmente no lo esperaba. Volver a verlo. Abuela, no te emociones todavía. Puedes ver al abuelo cuando quieras. Incluso el contenido del sueño lo puedes configurar tú. ¡Ay! Mi querida nieta. Eres realmente una pequeña estrella de la suerte que el cielo me envió. Es el cielo. ¿Quién te envió a ayudarnos a la familia Lu? No soy tan increíble. También hay cosas que no puedo hacer, abuela. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. Todo lo que la abuela pueda hacer por ti. Lo haré. No quiero separarme de ti, abuela. Pero también extraño a mamá. ¿Podrías traerla aquí? A eso es muy fácil. Enseguida llamo a tu papá. Primer paso para reunirse. Primero con mamá y papá, jeje. No me acostumbro a estar en casa de otros. Además no tengo ninguna razón para ir. Puedes no ir, pero ¿y Tianchen? ¿No te importa? Ella te extraña tanto. Que se ha enfermado. Tianchen está enferma. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tianchen. ¿Dónde está enferma Tianchen? Eres un mentiroso. Si no lo hubiera dicho así, ¿habrías venido? Tú. Xiao Chu ahora. No puedo estar ni un momento sin mi preciosa nieta. Ella tampoco puede estar ni un momento sin su mamá. Este es el destino entre nosotros. De ahora en adelante, ¿considera esto como tu hogar, está bien? Esto. Mamá, ¿lo prometes? Está bien, pero te lo digo de antemano. No voy a quedarme mucho tiempo, solo unos días y me voy. Entonces comamos juntos. O el pescado, voy a traer el pescado. Esto no puede ser, tengo que ayudar. Control remoto universal, todo se puede controlar. Ahí viene el pescado, cuidado, cuidado, está caliente. Yo lo hago. Despacio, despacio. ¿Él me lo sirvió? Esto. Está tratando de ser amable. Pero no me gustan los mariscos. Esto realmente no lo esperaba. Jaja, sí, está bien. Así es como se hacen los dramas coreanos. Esta vez seguro que funcionará. Toma. ¿Y tú? Yo no necesito. Esto debe ser lo que se llama un hombre de acero. Todavía tengo que ayudar a mamá y papá a avivar el fuego. Señorita Chuchu, ¿esto es lo que se llama venir a los brazos? Yo no. No hace falta explicar, he visto demasiadas cosas así. Estoy realmente colapsado. ¿Papá será capaz de hacerlo? Ay. Señor Lu, este tipo de cosas. Tú tampoco has hecho pocas, ¿no? ¿Esto? Ay. Ahí viene, ahí viene. Estamos a punto de lograrlo.
Estábamos a punto de conseguirlo. ¿Quién es tan molesto? Ustedes, ¿quién es Chuyun 11? Soy yo. Por denuncia ciudadana. Estás implicado en tráfico de personas. Ven con nosotros. Espera, denuncia ciudadana. Si no me equivoco. Ese ciudadano eres tú, ¿no? ¿Está mal que la denuncie? Además, no quiero ver que tú y la tía sean manipulados por esta mala mujer. Supervisor Gao, te aconsejo que procedas con cuidado. Ahora sospecho seriamente que estás siendo instigado para calumniarnos. Voy a investigar esto a fondo. Señor Lu, tranquilo, no vamos a culpar a un inocente, pero tampoco vamos a dejar escapar a un culpable. ¿Qué relación tienes con esta niña? Se llaman mutuamente madre e hija. ¿Pero es realmente tu hija? Ella es la madre de Tianchen. ¿Puedo testificar qué pasa? ¿Qué quieren hacer? Señora, por favor, mantenga la calma. Dejemos que los involucrados hablen. Xiao Chu, no tengas miedo. Dilo como es. En la familia Lu te apoyaremos. Tianchen y ella. No es mi hija. ¿Qué más tienen que decir? Tía, ahora deberías distinguir quién es bueno. Y quién es malo. Algunos lobos se disfrazan de corderos. No dejes que este tipo de malos te engañen. Aunque no es mi hija. En mi corazón. Ya la considero como mi hija biológica. ¿Cuánto desearía que fuera mi hija? Es una lástima. No finjas. Los traficantes no tienen sentimientos. Vengan con nosotros para la investigación. Llévenla. Esperen. Puedo testificar por la señorita Chu, porque cuando Tianchen me vio por primera vez también corrió hacia mí y me abrazó las piernas gritando: papá, quieren llevarme a mí también. Señor Lu, ¿cómo sabes? Que esta niña no fue instigada a acercarse a ti intencionalmente. Con sus trucos puede engañar a otros, pero no a mí. Ya lo había descubierto. Llévenla. Ella es mi mamá, hoy no. Van a separarme de mi mamá. Niña, esta mujer te está amenazando, ¿verdad? No temas, el tío está aquí. Dilo como es. Ella es mi mamá. Buen Tianchen, buen Tianchen. Como desearía que fueras mi Niu Bao. Dije que eres mi mamá. Miren la prueba de paternidad. Existe una relación biológica de paternidad. Esto es real. Por supuesto que es real. Antes te arranqué un pelo a escondidas y le pedí a la abuela que hiciera la prueba de paternidad por mí. El resultado acaba de llegar, estaba a punto de mostrártelo. Imposible, esto debe ser falso. Si realmente es tu hija, ¿cómo es que tú mismo no lo sabías? Fuiste tú quien obligó a esta niña a actuar contigo. Esto tiene un número de serie. Llama ahora mismo al centro de pruebas. Voy a desenmascararla en el acto. De acuerdo. Eres un típico listillo. Si no tuvieras algo que ocultar, ¿por qué falsificarías esa prueba de paternidad? ¿Para montar este espectáculo? Solo por eso, ya puedo llevarte para la investigación. Superintendente Gao. La verdad aún no está determinada. ¿Por qué afirmas tan rotundamente que es falso? Parece que el señor Lu cree que la señorita Chu no ha falsificado nada. Confío en la integridad de la señorita Chu. Ella nunca haría algo ilegal. Creo que el señor Lu está hechizado por su apariencia seductora. Comisario Gao, este informe de paternidad es auténtico. ¿Qué? Niu Bao. Eres realmente mi Niu Bao. Eres la hija que he estado buscando durante 5 años. ¿Es esto real? Mamá, ¿podemos hablar de algo? Prefiero que me llames Tianchen. El nombre Niu Bao es demasiado anticuado. Está bien, mamá promete a Niu Bao. Mamá te promete todo. Comisario Gao, ¿tiene algo más que decir?
Malentendido, malentendido. Malentendido. Has causado un gran alboroto en la familia Lu. ¿Y crees que con un malentendido se soluciona todo? Es mi deber, por favor, señor Lu, entiéndalo. No lo entiendo. Has entrado en mi casa sin investigar. Sospecho seriamente que alguien te está manipulando. Abusando de tu poder. Señor Lu está exagerando, no es así. Le ofrezco mis más sinceras disculpas a usted y a la señorita Chu. Investigaré este asunto a fondo. Prepárate para las consecuencias. Vámonos. Ren Chuchu, has estado agitando las cosas. Debes estar cansada de avivar el fuego. Es hora de que descanses. Hermano Inan, yo también escuché que era una traficante. Por eso informé a la policía. ¿Quién sabía que eran madre e hija de verdad? Ahórrate el esfuerzo. Tú sabes muy bien cuáles son tus intenciones. Ya he enviado a alguien a investigar. El asunto del matrimonio forzado de Zhou Shaokun fue idea tuya, ¿verdad? Hice todo esto por ti. ¿Basta? Si te atreves a lastimar a madre e hija de nuevo, te haré pagar. Mayordomo despide a los invitados. Está muy enojada. ¿Irá a buscar a tu hermana? Venganza. ¿Ella se atreve? No voy a responsabilizarla. Es por el bien de mi hermana. ¿Todavía no lo entiendes? Tu hermana se casó con la familia Ren hace más de 2 años y no ha podido tener ni un hijo ni una hija. Ella se ha sentido muy mal por eso. ¿Por qué le haces más enemigos? Chulingonce, no te alegres demasiado pronto. Definitivamente no te dejaré ganar. Mamá, ¿puedes dejar de apegarte a mí todo el día? No. Mamá te buscó durante 5 años, más de 1000 días y noches. Cada vez te veía en sueños. Después de despertar todo era vacío. Mamá tenía miedo de que no fuera real. Solo al abrazarte me siento tranquila. Etian Chengtu. Ahora crees que no es un sueño, ¿verdad? Sí. Tianchen. ¿Cómo es que reconociste a mamá? Pero te equivocaste con papá. No me equivoqué. Tú eres mi papá. Tianchen, no digas tonterías. Admito que eres muy bueno. Pero en serio no he tenido hijos con ninguna mujer. Estos padres confusos. ¿Cómo es que no entienden nada? En teoría, si haces otra prueba de paternidad con papá, todo quedará claro. Pero eso parece un poco aburrido. Sería mejor recrear la escena. Tía, Sí. resérvame la habitación 999. Niño, ¿dónde están tus padres? ¿Cómo te dejan reservar una habitación solo? Este es el lugar donde mis padres solían encontrarse. Quiero darles una sorpresa. Pero eres menor de edad. No puedo reservarte una habitación. Cámara de aumento de edad. Permíteme convertirme en lo que seré dentro de 20 años. Señorita, ¿de qué estás hablando? No entiendo lo que dices. ¿Quién es menor de edad? Cielos, ¿será que no dormí bien anoche? ¿Estaré alucinando? A su tarjeta de habitación. Todo está listo, solo falta que lleguen mamá y papá. ¿Será realmente una alucinación? Señor Lu, esto parece una tarjeta de habitación, no una tarjeta de presentación. Esta noche tengo una cita con un viejo amigo. Nos vemos en el lugar de siempre. ¿Será ella? ¿De dónde salió esta tarjeta de hotel? Esta noche tengo una cita con un viejo amigo. Nos vemos en el lugar de siempre. Solo me he hospedado una vez en mi vida, ¿qué viejo amigo? ¿Será él?
Han pasado 5 años. Aunque no recuerdo el número de la habitación. El ambiente y la decoración. Debe ser aquí. ¿Será realmente ella? Este es el lugar. Estoy muy nervioso. Tonta, mamá. Misión cumplida ahora. No apto para niños, mejor no veo. ¿Quién eres tú? Yo no busco a nadie. ¿Esta zorra viene por ti? ¿A qué relación tienes con ella? Confiesa ahora mismo. Disculpa, no te vayas. ¿Necesitas compañía, guapo? Mi servicio es muy profesional, te garantizo que quedarás satisfecho. Lárgate, mala suerte. ¿Qué diablos es esto? Vestido como el protagonista de un drama corto. Qué raro. ¿Por qué me resulta tan familiar? En un momento veré la escena de mamá y papá regresando de la mano. Espera, ¿dónde está mi papá? Déjame ver qué está pasando realmente. Algo no está bien. ¿Por qué hay 2.999? ¿Tan difícil es reconocerse? Mientras mamá y papá no se reconozcan, esa mala mujer no se comportará. Quizás Gwen esté tramando algo malo en este momento. Cuñada, tengo algo que decirte. Escucha y no te preocupes, ¿qué pasa? Acabo de escuchar a mis padres discutir. Dicen que van a obligar a mi hermano a divorciarse de ti. No tienen nada en tu contra. Simplemente no pueden aceptar el hecho de que no puedas tener hijos. Ya sabía que llegaría este día. Solo que no pensé que llegaría tan rápido. Pero esto no es culpa de mis padres en nuestra generación. Después de todo, somos una gran familia, sí. Incluso la descendencia de esta generación se corta. Ni siquiera podríamos enfrentarnos a nuestros antepasados. Lo sé, no los culpo. Solo que no puedo dejar ir a tu hermano. En realidad. Tampoco es que no haya solución. ¿Qué solución? Después de todo, soy de la sangre de la familia Ren. Si me caso y tengo varios hijos, que uno de ellos lleve el apellido Ren. No se resuelve el problema. De verdad se puede hacer así si se puede. Pero hay algo que debo aclarar de antemano. No me casaré con nadie más que con Inan. Por supuesto que apoyo con ambas manos, pero ya conoces a mi hermano. ¿Cómo podría decidir por él? No te preocupes, por eso tengo esa confianza. Todavía la tengo, ¿qué quieres que haga? Hay una zorra con un pequeño demonio que quiere apoderarse de tu casa, engañar la confianza de la abuela y seducir a tu hermano. Solo tienes que echarlos a ambos. Y no habrás logrado el objetivo. No te preocupes, mi madre. Me quiere mucho, haría cualquier cosa por mí. Echar a dos extraños es solo cuestión de una palabra. Solo espera mis buenas noticias. Soy el pequeño mono, tú eres la pequeña oveja. Mamá, hermano.
Ya regresaron. Esa es tu tía. Tía, Y un niño tan lindo. Con alas no sería un ángel. ¿Cómo es que no puedo quedar embarazada? tía, No me llames así. ¿Quién es tu tía? abuela, la tía me está molestando. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? ¿En qué te ha ofendido mi buena nieta? ¿Por qué la tratas así de la nada? Mamá, estás confundida. Mi hermano nunca se ha casado. ¿De dónde salió una hija? ¿Y de dónde sacaste una nieta? ¿Y yo soy la tía? ¿De qué estás hablando? Yo creo que hay una mujer con malas intenciones, que quiere usar al niño para casarse con nuestra familia Lu. Xiao Chu tiene buen carácter. Si pudiera casarse con nuestra familia Lu estaría encantada. Si fuera así, mi buena nieta nunca me dejaría. Yo creo que te están usando. ¿Ren Chuchu te envió? No me extraña que Ren Chuchu viniera a pedirme ayuda. Esta madre e hija tienen tácticas muy astutas. Incluso personas como mi madre y mi hermano han caído completamente en sus manos. No creo que en sus corazones ellos dos puedan compararse conmigo. Mamá, vine a pedirte algo. ¿Debes prometerme lo que es? Echa a las dos de la familia Lu. No necesitan echarnos, nos vamos ahora mismo. Xiao Chu. Tía, no hay banquete que no termine. Nosotras, madre e hija, no podemos quedarnos indefinidamente en la familia Lu. Es una buena oportunidad para irnos. No te dejo ir. En esta casa mando yo. Mamá, soy tu hija. Estás de su lado, no del mío. Innuan, no seas irracional. Tianchen es la nieta adoptiva de mamá. Y la señorita Chu es nuestra invitada. Aunque seas de la familia Lu, no puedes ser tan irracional. No estoy siendo irracional. Hoy dejaré esto claro. Si no se van de la familia Lu, yo me iré de la familia Ren. ¿Qué quieres decir con eso? Ren Chuchu te amenazó. Si fue ella quien me envió. Mis suegros quieren que me divorcie, porque no puedo tener hijos. Si no fuera porque ella ha estado convenciendo a mis suegros, ya me habrían echado de la familia Ren. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Iré a hablar con ellos. Hermano, no vayas si vas. La situación será irreparable. No quiero separarme de Xiao Xiao, mamá. Te lo ruego, no quiero divorciarme de Xiao Xiao. ¿Puedes ayudarme, por favor? Innuan, levántate. Esto. Tía, no se preocupe. Como mujer, entiendo completamente sus dificultades. No la culpo en absoluto. La mejor solución a este problema es que nos vayamos. Pero no puedo soportar separarme de mi querida nieta. No se preocupe, en cualquier momento. Usted será la abuela de Tianchen. La traeré a visitarla con frecuencia. Señorita Chu, gracias. Tianchen, vámonos. ¿No es solo tener un bebé? No es tan difícil. Te ayudaré a resolverlo para que tengas tantos como quieras. Querida nieta, ¿de verdad? Por supuesto que es verdad. Píldora catalizadora de vida. Contiene factores catalizadores de vida especiales, desde concebir hasta dar a luz. Solo toma un día una píldora a un bebé. 2 píldoras, 2 bebés, te garantizo que estarás satisfecha. Qué bien, qué bien. Todos felices. En este mundo, no hay problema que Tianchen no pueda resolver. ¿Te ha ayudado tanto, no le das las gracias? Mamá, hermano. ¿Están embrujados? ¿De verdad creen en algo tan absurdo? Las palabras de otros no las creo. Pero si Tianchen dice que puede resolverlo, entonces lo hará. La pierna de mamá ella la curó. ¿Qué? ¿La pierna de mamá? ¿No la curó el médico celestial Xuan? ¿Fue Ren Chuchu quien lo dijo? Ese médico celestial Xuan. No podemos hacer nada, lo vimos con nuestros propios ojos. Las piernas de mamá las curó Tianchen. Ese médico celestial Tian Xuan lloró y rogó a Tianchen para que fuera su maestra. ¿De verdad es tan increíble? Tú, antes, fuiste muy grosero conmigo y con mamá. Como eres mi tía, no te lo voy a reprochar. Toma, llévatelo. ¡Ay, mamá! Todavía no puedo creerlo, he visto a muchos médicos. Todos dicen que mi infertilidad no tiene cura.
Y tener un bebé en un solo día. ¿Cómo es posible? Querida nieta, ¿estás segura? Abuela, ¿cuándo te he mentido? Escúchame, tómate la medicina ya. ¿Acaso te haría daño, mamá? Claro que no me harías daño, lo que temo es que alguien te haya manipulado. Abuela, no digas más, tengo una manera de probarlo. Tía, ¿crees o no que en un minuto puedo hacer que florezca y dé frutos? ¿Cómo es posible? Ni siquiera tiene un capullo. ¿Cómo puede florecer y dar frutos de repente? No solo puedo hacer que florezca y dé frutos de inmediato, sino que además puede dar 36 frutos, ¿lo crees? No digas tonterías, una flor como esta. Como mucho florece unas pocas veces, ¿cómo puede dar 36 frutos de una vez? Digo que puedo y puedo. Hoy te voy a dejar boquiabierta. Papá, tráeme agua. Vale. Un presidente del grupo luciendo manipulado por un mocoso. ¿Qué le pasa a este mundo? Tú no te apresures a sacar conclusiones. Luego no vayas a rogarle a Tianchen que te ayude. Si le rogo a menos que el sol salga por el oeste. Tía, mira. El sol está saliendo por el oeste. ¿Esto cómo es posible? Tía, ¿quieres contarlos? 30. Un total de 36 esto. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? En este frasco hay 36 píldoras. ¡Ay, me hiciste daño! Tianchen, todavía tienes esta medicina. ¿Me das un frasco, por favor? No me dijiste que no te llamara tía. Buen Tianchen, buen Tianchen. No digas que te llamo tía, yo te puedo llamar tía. Pero las píldoras ya no están. Ni una sola queda. Mi futura tecnología negra. ¿De cuántos tipos hay? ¿Cuántos tipos hay? Pero de cada tipo solo hay uno. Si no me crees, pregúntale a papá y a la abuela. Me han visto usar algo repetido. Me culpo. Una oportunidad tan buena frente a mí. Y no la aproveché. Realmente merezco morir. Tía, mira. ¿Qué es esto? Tú no dijiste que no quedaba ni una. ¿Quién te dejó ayudar a esa mala mujer a maltratar a mi mamá? A ver si te atreves de nuevo. Tía, ya no me atreveré más. En el futuro haré lo que me digas. Tía, me llenaste la cara de saliva. Cuñada, ¿qué tal lograste echar a esa zorra? Y a esa pequeña desgraciada tengo dos cosas que decirte. Escúchame bien, ¿qué cosas? Primero, Tianchen y su mamá pueden quedarse en la casa de Lu tanto tiempo como quieran. Nadie tiene derecho a echarlos esto. Segundo, yo soy la tía de Tianchen. Si vuelves a hablar mal de ella frente a mí, no me culpes por no considerar nuestra relación de cuñadas. Esta pequeña cosa, ¿qué método usó para conquistar a otro tan rápido? Lu Yinhuan. Si no eres benevolente, no me culpes por no ser justa. Si no te echo de la familia Ren, no pararé hasta lograrlo. Me muero de la rabia. ¿Quién tiene tanto valor para molestar a la pequeña princesa de la familia Ren? ¿Quién molestó a mi hija? Dímelo a papá. Haré que no pueda salir bien parado. Olvídalo, por más poderoso que seas. ¿Cómo puedes callar a tanta gente? ¿Qué quieres decir? La gente de afuera dice que nuestros antepasados Ren no acumularon virtudes y nunca hicieron nada bueno en esta vida. Por eso terminamos sin descendencia. ¿Tonterías? También dicen que estás haciendo alboroto en vano. No importa cuán grande sea la fortuna.
Al final la familia Ren solo puede ser entregada a alguien de otro apellido. ¿Dónde está Xiao Xiao? Que venga a verme. Papá, puedo aceptar cualquier otra cosa que me pidas. Pero esto no es culpa de Innuan. Ella tampoco quería que esto sucediera. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso es culpa mía? He trabajado duro toda mi vida para construir esta gran fortuna. ¿Y ahora debería quedarme sin sucesión? ¿Debería quedarme sin descendencia? Papá. Un hombre de verdad. No puede cortar estos lazos sentimentales. Parece que tú no llegarás a nada. Si no tienes hijos, le entregaré el grupo a Chuchu. Hijo, no seas tonto. Sé que tú y Innuan tienen un buen vínculo, pero no puedes sacrificar todo por ese amor, desde la carrera hasta la descendencia. ¿Vas a renunciar a todo? Te doy una noche más para pensarlo. Mañana debes darme una respuesta. Entrégame la empresa. No esperaba esta sorpresa. Se dice que lo que pierdes por un lado, lo ganas por otro, ¿no? Seguro Innuan ya escuchó la discusión. No sé cómo se sentirá. Cariño. Hoy es mi día de ovulación. Te voy a dar 6 hijos. Mañana serás papá. ¿Qué has decidido, papá? Ya lo pensé, no abandonaré a Innuan. Aunque en el futuro no tenga descendencia, será mi destino, está bien. Si insistes en seguir por este camino, no me culpes por romper nuestra relación de padre e hijo. Si Yuan, esto es muy importante, piénsalo bien. Mamá, no insistas más. Ya lo he decidido. Entonces renuncia también a tu condición de heredero. Espera. Cariño, tú estás. Sestillizos. Cuñada, ¿qué sentido del humor tienes? Ayer no estaba embarazada y hoy ya tiene la barriga así de grande, como si fuera un globo y encima sestillizos. Es para morirse de risa, Xiao Xiao. Siento que voy a dar a luz. Llévame rápido al hospital. Creo que de verdad necesita ir al hospital, pero al psiquiátrico. ¿Ni tú me crees? Cariño, esto es muy difícil de creer. Mejor te llevo a ver al médico. Ver para creer, ven conmigo. Yo también voy, no vaya a pasar algo. Mira, no te estaba mintiendo. De verdad es cierto. La barriga de Innuan es real. Mamá, sé que apoyas a mi hermano. No quieres que le quiten su condición de heredero, pero tú tampoco. Puedes mentir con ellos así. ¿Crees que papá va a creer eso? ¡Qué locura! Esto es una locura. Es verdad. Si no me crees, ven conmigo. Vamos a tener un bebé. Voy a ser papá. Chuchu, mira, vas a ser tía. De 6 niños, qué sorpresa. ¿Estás contenta? Ahora lo entiendo. Otra vez fue cosa de esa pequeña. ¿Cuántas artimañas más sabrá hacer? Me saca de quicio. Voy a dar a luz. Vamos, vamos rápido. ¿Qué tal? Su mentira fue descubierta. ¿Cómo reaccionó? Mi cuñada de verdad está embarazada. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo ha crecido tanto otra vez? Xiao Xiao, siento que voy a dar a luz. Llévenme rápido al hospital. Vale, el coche.
¿Están todos sordos? Consíganme un coche ya. Todos estos son de nuestra familia. ¿Están seguros de que no se equivocaron? ¿Hace falta preguntar? 6 bebés de un solo parto. 3 dragones y 3 fénix. ¡Qué bendición tan grande! Esto establece un récord de múltiples en nuestro hospital. Probablemente será tendencia. ¿Estoy soñando? Ayer todavía estaba preocupado por la continuidad familiar. Hoy directamente es tendencia. ¿Me preguntas a mí y a quién le pregunto yo? Ya me pellizqué el muslo y duele mucho. Xiao Xiao, ¿sabes qué está pasando? ¿Tu esposa te dijo algo? Yo en el camino al hospital le pregunté a Innuan. Ella dijo que es una sobrina nueva que conoció. Se llama Tianchen y le dio una botella de medicina. ¿Cómo se llama? Píldora catalizadora de vida. Tianchen píldora catalizadora de vida. Tianchen, no corras tan rápido, espera a mamá. No espero y no espero. Oye, Tianchen. Ten cuidado. Papá. Esto es para ti. Tuyo. La familia Ren celebra el banquete del mes. ¿Por qué nos invitan a mí y a Tianchen? La familia Ren tiene 6 bebés. Todos son gracias a nuestra Tianchen. Es normal que la inviten y tú eres su mamá. Yo no voy. Ren Chuchu me odia tanto, ¿para qué voy a su casa? ¿A buscar problemas? Yo solo entrego la invitación. Ir o no es cosa tuya. Mamá, quiero ver el alboroto. Acompáñame, por favor. Pero yo. ¿No será que no te atreves? ¿Le tienes miedo a esa tía mala, verdad? ¡Qué risa! ¿Yo le tendría miedo? Voy y voy, ¿quién le teme a quién? ¿Qué? ¿Esta zorra también viene? ¿Viene específicamente a provocar? Pero no importa. Para entonces todas las personalidades importantes de la ciudad estarán presentes. Voy a ser el centro de atención frente a todos. Y luego haré que esa zorra pierda toda su dignidad. Para que Inan vea claramente a Chu. Quien es realmente digno de él. La familia Ren tiene 6 bebés de una vez. Es una gran alegría. En nombre de la familia Lu, expreso mi más sincera felicitación. Ya había escuchado que usted, mi suegro, había curado sus piernas. Se liberó de la silla de ruedas y hoy lo veo, es cierto. Camina con más energía que yo. Ja 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 ja. Que nuestras dos familias tengan algo tan bueno. Se debe decir. Gracias a mi querida nieta. Tianchen. Esta es la señorita Tianchen. Usted solo tomó un día para que nuestra familia Ren pasara de estar sin descendencia a tener una familia próspera. Realmente no sé cómo agradecerle. Lu Innuan es mi tía, por supuesto que la ayudaré. No me agradezcas. Suegro. Su nieta parece una hada. Y tiene muchas habilidades. No será la niña que acompaña a la diosa Wanyen, que ha descendido a su familia virtuosa para hacer el bien. Ja 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 ja. Realmente sabes cómo hablar, jajaja. Chuling 11. Realmente te estoy viendo de otra manera. Sabes bien que tú y yo somos enemigos. Y aún así te atreves a venir, no pensaste en las consecuencias. Por favor, aclárate. Tus padres fueron los que me enviaron la invitación. ¿Por qué no les preguntas a ellos por qué me invitaron? Tú. Ren Chuchu. En un día tan feliz no busques problemas. Hermano Inan. Señorita Chu, si alguien te molesta, déjame saber y yo me encargaré. No pasa nada. Chu Chu. La señorita Chu es la benefactora de nuestra pareja y también una persona muy importante para la familia Ren. Trátala con respeto. ¿Esto es su casa o la mía? ¿Por qué todos la apoyan a ella? Me tiene furiosa. Chuling 11. No te confíes demasiado pronto. Lo mejor está por venir.
Hoy tenemos invitados distinguidos, es raro que nos reunamos. ¿Qué tal si toco una pieza para todos? Para animar el ambiente está bien. Hace tiempo que escucho sobre el talento musical de la señorita Wren. Hoy tengo la suerte de presenciarlo en vivo. Es realmente afortunado. Por supuesto, cuando la señorita Wren actúa, seguro que deslumbrará a todos. Silencio todos, la señorita Wren va a comenzar. Esto sí que es fluido. El ritmo está muy bien controlado. La señorita Wren realmente tiene talento. No hace falta decirlo, la señorita Wren es una dama de buena familia, que ha trabajado duro en música, ajedrez, caligrafía y pintura. Es un honor. Pero disfrutar solo no es tan bueno como disfrutar con todos. Tocar sola no tiene mucho sentido. Mira, la acompañante del señor Lu. Tiene un aire extraordinario, seguro que toca bien. ¿Qué tal si sube al escenario y toca conmigo? Para añadir un poco de diversión, ¿qué tal? Ya sabía que ella no tenía buenas intenciones. No te preocupes, yo me encargo. Ah, no, ¿no estás arruinando el evento de la familia Wren? Además sería de mala educación. ¿Entonces sabes tocar el violín? ¿Yo? No sé nada de eso. Una vez me gustó el violonchelo. Pero era un sueño inalcanzable para mí. El señor Lu es el joven talento más destacado de Zongai. Esta señorita, que puede estar junto al señor Lu, seguro que también es una mujer talentosa. Si ni siquiera sabe tocar un poco, sería un poco inaceptable. Todos están mirando expectantes. No te hagas la difícil. Zorra, quiero que muestres lo tonta que eres. Para que el hermano Inam vea la gran diferencia entre tú y yo. ¿Quién es la que realmente merece estar con él? No te preocupes, relájate. Yo estoy aquí. No temas. ¿Tienes alguna idea? ¿Qué es esto? Tecnología futurista chicle de talento. Contiene información cuántica codificada. Puede elevar tus habilidades al instante, al nivel más alto de la humanidad. Es increíble. Este es chicle de violonchelo. Te doy unos masticados y al instante te convertirás en un maestro mundial del violonchelo. ¿La señorita Chu quiere perder el tiempo de todos? Si realmente no sabes, admítelo. Nadie te va a molestar. Ya lo entiendo. Esta señorita Wren no está interesada en el vino. Está buscando una manera de lidiar con su rival en el amor. Exacto, pero esta chica no tiene ninguna perspicacia. La señorita Wren sabe que no es fácil de tratar y aún así se acerca tanto al SRLU. Esto va a ser interesante. Voy a abrir una transmisión en vivo para que todos vean su ridículo. No esperarás que un chicle te haga aprender a tocar el violonchelo al instante. Ahí va. Con tu nivel, ¿te atreves a presumir en el escenario los niños de preescolar? Son mejores que tú, esto es simplemente un insulto al violonchelo. Tú. Chulingonce, ya te he investigado. Eres pobre, nunca has tocado un violonchelo en tu vida. ¿Cómo podrías tocarlo? Veamos cómo te ridiculizas. Entonces realmente te voy a decepcionar. ¿Esto cómo es posible? Dios mío, esto es un talento incomparable. Me ha puesto la piel de gallina. Esos intérpretes de clase mundial tampoco alcanzan este nivel. Sus manos han sido besadas por la música. Siento que mi alma se ha purificado. Si tengo que describirlo, solo 2 palabras. Impresionante. No es de extrañar que desprecie a la señorita Wren en comparación con esta música celestial. Lo que toca la señorita Wren es simplemente ruido, peor que el cristal. Increíble. Te rindes. Seguro que estás haciendo trampa, trajiste equipo de sonido. Esto es un poco de mala perdedora. En cuanto a habilidad musical, no le llega ni a los talones a la señorita Chu. En cuanto al grosor de la piel,
La señorita Chu no tiene comparación. Estar grosera y hacer berrinches no solo la deshonra a ella, sino que también avergüenza a la familia Ren. Chuchu, deja de hacer escándalo. Tú solo eres un gato ciego que encontró un ratón muerto. Tuve mala suerte. Solo coincidió con tu especialidad. Si tienes agallas, competimos de nuevo. ¿En qué? Música, ajedrez, caligrafía y pintura. Solo me ganaste en música. El ajedrez toma demasiado tiempo. ¿Qué tal si competimos en pintura? No te tengo miedo. No digas. Su habilidad en pintura tradicional. Realmente tiene talento. Por supuesto, no escatimó en gastos. Para que la señorita Ren estudiara con el 17º descendiente del maestro Wu Baizi, aprendiendo el arte de la pintura tradicional. Aunque Wu Baizi no se compara con sus ancestros, también es considerado un maestro en la actualidad. No esperaba que la caligrafía de la señorita Ren también tuviera una base sólida con un estilo impresionante. Parece que también recibió instrucción de un maestro. Este nivel de habilidad no se logra en 1 o 2 días. La señorita Chu está en problemas esta vez. Tianchen. Podrás con la pintura. ¿Qué más se puede decir? Cree en Tianchen y tendrás la vida eterna. Este es chicle de pintura tradicional. Puede alcanzar el nivel de Buda o Zi. Este es chicle de caligrafía. Puede alcanzar el nivel de Guanmonces y mamá, cómetelo también, para no perder tiempo. Vale. Te aconsejo que te rindas ahora. La pintura tradicional y la caligrafía requieren un profundo conocimiento y herencia. Yo tengo la herencia de un maestro. ¿Con qué me vas a comparar? No deberías sobreestimar tus habilidades. No entiendo lo que es la herencia de un maestro. Solo sé lo que es el talento natural. Guau, es realmente increíble. ¿Qué más tienes que decir? Dios mío, en este mundo, ¿realmente existe alguien tan talentoso? Su nivel de pintura tradicional china no es inferior al de Wu Daozi. Su nivel de caligrafía puede rivalizar con el de Wang Shizi. Antes pensaba que Ren Chuchu pintaba y escribía bien, pero ahora sé lo que significa una diferencia abismal. La señorita Chu con solo unos pocos trazos ya ha dejado a su oponente en el suelo. Pensaba que la señorita Chu no era digna del señor Lu, pero ahora MC se da cuenta que en realidad es el señor Lu quien no está a su altura. Ren Chuchu todavía quiere competir con ella por el señor Lu, es simplemente ridículo. Sí. ¿Todavía quieres competir? Compito, no creo que seas mejor que yo en todo. ¿En qué? En el violonchelo y la caligrafía. Pero esos son solo mis pasatiempos. El baile es mi fuerte. Gané el campeonato en un concurso de baile. Tienes el valor de competir conmigo. Es pan comido. Bueno, entonces estás muerta. Tianchen. Tienes chicle para bailar. Ya he exagerado. Oh no. Aquí no hay tantas variedades. No hay chicle para bailar. ¿A qué hacemos ahora? Te estaba tomando el pelo. Come este chicle y serás Zhao Feiyan. Travieso. Chu Lingxi, ¿qué estás haciendo? No pierdas más tiempo. Si no sabes bailar, ríndete ya. No te avergüences aquí. La reina del baile ha llegado. Te haré arrodillarte y adorarme, para que sepas quién es el verdadero bailarín. La señorita Ren tiene una base sólida en baile. No en vano ganó el premio de oro en el concurso de baile. Creo que esta vez va a recuperar el terreno perdido. No estoy tan seguro. La señorita Chu ya nos ha sorprendido 2 veces. No sé si esta vez habrá otra sorpresa. Esperemos y veamos. Chu Lingxi, ¿qué quieres decir? Si no te atreves a bailar, dilo directamente, no finjas estupidez. No es que no me atreva, es que no me importa. Con tu nivel de baile,
No mereces competir conmigo en el mismo escenario. Si no te atreves a competir, dilo directamente. No finjas. Ahora mismo voy a hacer que esta rana de pozo abra los ojos. Es este el máximo nivel de la danza. Siento que las palabras son muy pobres. No sé cómo describirlo. Me preocupa que se vaya con el viento. Tonto papá, la oportunidad ha llegado. Ve a bailar con mamá. Pero no sé bailar. Eso es fácil, también te doy uno. ¿Esto? No sé si tengo el honor de invitarte a bailar. ¡Guau! ¿Qué significa la perfecta combinación? Hoy he aprendido algo nuevo. Esta complicidad, estos movimientos de baile, esta coordinación. Es el techo del baile en pareja. Al final no puedo competir. Con Chulingonce, con el apoyo del futuro bebé. Ahí viene. Finalmente van a besarse. El señor alcalde ha llegado. Otra vez. Señor alcalde, su presencia es un honor. ¿Alguna otra orden? No estoy aquí por ti, estoy aquí por la hada Tianchen. Realmente no sé cómo agradecerte. Mi mayor preocupación finalmente se ha resuelto. Mi nieto, que era un mal estudiante, tomó la cápsula inteligente que me diste y en un día se convirtió en el mejor estudiante, sacando el primer puesto en todas las materias. Muchas gracias. Me alegro de que se haya resuelto, no hay necesidad de agradecerme. Recuerda hacer más cosas buenas. Entendido. No eres el hombre más rico. Hay algo que no puedas resolver. Que necesites mi ayuda. Aunque tengo más dinero del que puedo gastar, no puedo resolver el dolor en mi corazón. Hay demasiados recuerdos dolorosos que me siguen como una sombra. Entonces quiero preguntarle a la hada Tianchen, ¿cómo puedo deshacerme de esos recuerdos dolorosos? Toma. ¿Esto, qué es esto? Un borrador de memoria. Mientras recuerdas esas cosas, usándolo en la frente puedes eliminar esos recuerdos dolorosos. Así de simple. Si no me crees. Claro que sí, gracias Adita Tianchen. Desde que curé la pierna de mi abuela. Y se corrió la voz de los 6 bebés. Todos me tratan como una hada. Vienen a mí para resolver sus problemas. He ayudado a tanta gente. Pero no puedo unir a mis padres. No lo creo. No puedo con ellos. Ya veremos. Mamá. Pon esto en tu pecho. ¿Qué es esto? Un amuleto del futuro te protegerá. Es muy efectivo. Vale. Papá. ¿Que tu cabecita está en las nubes? ¿Qué estás tramando? Papá no hace caso. Tianchen no te quiere. No sé qué hacer contigo.
Abuela, ¿con quién estás enfadada? ¿Con quién si no contigo? ¿Qué hice mal? Eres parcial. No te llevas bien con la abuela, diste el amuleto. A tu mamá, a tu papá. Pero no a la abuela. Ya lo vi. Ay. Te lo digo en secreto, los engañé. Eso no es un amuleto. Es un amuleto para escuchar pensamientos. Si al usarlo pueden escuchar los pensamientos del otro, se gustan mucho. Pero nadie lo dice ahora. Veremos cómo actúan. Ay, pequeña traviesa. Guau, esos 8 abdominales han evolucionado. Se me hace agua la boca. Puedo escuchar sus pensamientos. Y ella ha estado deseando mi cuerpo. Esto es increíble. Si a 8 alguien más hará ese trabajo. Ven y descansa. Está bien, acabo de aprender un plato especial. Hágalo para que lo pruebes. ¿O estás bien? No duele mucho. Espera, mamá, no te vendes. Tengo un segundo. Ella siempre está encrespada. Debe de doler. ¿Me importaría? Sí. Inesperadamente entre nosotros. Tan tácito. Como toda una vida. Así que él también lo pensó. No estoy solo. Tal vez ella es la mejor para mí. Y la mujer que estaba buscando. ¿Es un sueño? Resulta que él es como yo. También hay personas que están buscando. Pero ¿por qué me siento? Él y el tipo que estoy buscando. Parece. Yo también me siento así. Finalmente el emperador vale la pena. Y ya está. Hijo. ¿Qué vas a hacer con Ling 11? Por supuesto que es un gran trabajo. Quiero decirle al mundo. Ella es mi mujer más querida. Deja de fanfarrias. Solo en un área pequeña. Cuanta menos gente sepa mejor. ¿Por qué? No somos nada. Cosas vergonzosas. ¿Has olvidado nuestra familia, Lu? Siempre hay una regla. La industria de Lu está estrictamente prohibida. Te entregaste a los demás. Toma el cargo de presidente del grupo Lu. Tu tío se negó. No podemos darle excusas. ¿Qué excusa? Realmente me fascinan las autoridades. Ling 11 se casó contigo. Este Tian Cheng es tu hija, pero ustedes. No hay relación de sangre, tu tío. Habrá una oportunidad. Empujarte desde esta posición. Mi tío. Se mudó al extranjero hace mucho tiempo, no creo que le llegue a los oídos. Olvidaste una cosa. No temas a los malos eventos. Teme a las malas personas. ¿Qué dices? ¿Estás seguro de esta información? 100% seguro. La próxima semana van a celebrar la ceremonia de compromiso. Nuestra familia Ren y la familia Lu son viejos amigos. Realmente no soporto sus acciones. Por eso vine a decírtelo. Ja, 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 qué bien.
He estado esperando este día demasiado tiempo. Ja ja ja. Lo que no puedo obtener. Nadie más lo obtendrá. Espera un momento. Esta ceremonia no puede llevarse a cabo. Lo que tiene que venir al final no se puede evitar. Tío, ¿viniste a mi ceremonia de compromiso? Realmente somos familia. Mi sangre. Si somos de la misma sangre, ¿por qué nadie me avisó? Es por miedo a que alguien aproveche para causar problemas. Tememos que te engañen, tío. Basta, no finjas que no entiendes. La familia Lu tiene reglas ancestrales. Los bienes de los Lu no pueden entregarse a extraños. Tío, los bienes de la familia Lu. ¿A qué extraño se los he entregado? Bien, entonces te pregunto. ¿Esa chica tiene sangre de la familia Lu? No. Bien, entonces te pregunto de nuevo. Después de que te cases con esta mujer, entonces esa chica será tu hija nominal. ¿Puedes garantizar que no le darás los bienes de la familia Lu a ella? Lo garantizo. Garantizo que le daré los bienes. Además, tío, te equivocaste, ella no es mi hija nominal. Ella es en mi corazón Luinan. Mi hija verdadera. Ja 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 ja. Bien. Has violado abiertamente las enseñanzas ancestrales de la familia Lu. Ya no eres digno de ser el heredero de la familia Lu. Entrega el grupo Lu. ¿Y si me niego? Ja, entonces convocaré una reunión del consejo. Al final no obtendrás ni un centavo. O anuncias públicamente la destitución de Tianchen como heredero, y que no tiene nada que ver con las industrias de Lu, solo así podrán salvarse las propiedades de la familia Lu. No, prefiero perderlo todo. Que hacer tal promesa no puedo. Ante todos, hacer algo que daña a Tianchen. No puedo hacerlo. Pero, Espera. Será mejor que yo resuelva este conflicto. Yo Tianchen. Soy la hija biológica de Luinan. No hay duda. Absurdo, ¿qué clase de escena es esta? Dejando que una niña hable tonterías aquí. exacto, pequeña. Vete de aquí ya. Tianchen, así no resolverás el problema, solo lo harás más complicado. Querida nieta, rápido. Escucha a la abuela, ven aquí. No, yo soy realmente la hija de papá. Chulingonce o chulingonce. El destino da vueltas y ahora te toca a ti. Mira, ¿quién viene? El informe de paternidad que pediste. La prueba está aquí. ¿Quién se atreve a cuestionarme ahora? Tianchen. ¿Qué está pasando realmente? Papá, ¿eres tan tonto? ¿Todavía no lo entiendes? Así que, Fuiste tú. debería haberlo pensado antes. Menos mal que no te perdí. Gracias a nuestra hija. Ella es nuestra estrella de la suerte. Imposible. No puede ser tan coincidente. ¿Qué es que estamos en una serie corta? Falso, definitivamente falso. Ustedes tontos han sido engañados. Es realmente su hija. No, absolutamente imposible, definitivamente falso. Si digo que es falso, es falso. Cállate, ya eres tu mujer. Si no fuera por ti, ¿cómo podría haber quedado en ridículo con esta vieja cara pisoteada en el suelo? Si dices una palabra más, te arranco la boca. Yo. ¿Te atreves a pegarme? Abuela, sube rápido.